Era enero de 2016. La oposición venezolana había recién ganado la mayoría en la Asamblea Nacional, el Congreso, después de haber estado dominada por mayoría oficialista, chavista, por más de 15 años. Estábamos en la redacción del periódico y mi jefa, Paula Quinteros, en una reunión editorial, nos dice al grupo: necesitamos un periodista para cubrir la fuente parlamentaria. Yo respondo casi inmediatamente, casi sin pensarlo: quiero ser esa periodista. A pesar del miedo que ya intuía, supondría salir de mi pequeña burbuja del este de Caracas. Paula me contesta de forma inquisidora: pero mínimo tienes que estar 2 años en el cargo. Reafirmo con certeza: acepto, y asumí el reto. El primer día fue aterrador. Atravesar la ciudad, el tráfico de la ciudad en una mototaxi, un servicio de taxi pero en motos de baja gama que se ha puesto muy de moda en Venezuela debido a la escasez de gasolina y al tráfico. Quienes viven ahí lo conocen. Llegar a las proximidades de la Asamblea Nacional y encontrarme con grupos chavistas que te gritan, que te insultan, que están visiblemente armados, se respira tensión e intimidación. Y a pesar del miedo, se dibuja ese día como uno de los más importantes de mi vida profesional, de mi vida. Dentro me siento como pez en el agua, pero fuera de esas paredes y esas rejas, la realidad que me aterra sigue allí. Pasó un año, y como pasa en todo, uno se acostumbra, hasta que a finales de enero de 2017 comenzaron a gestarse las protestas opositoras antigubernamentales que duraron más de 6 meses. No había pasado el periodo de 2 años indicado por mi jefa. Tengo que cumplir con mi palabra. Una mañana, como todas las resplandecientes mañanas de Caracas, llegan a la redacción 40 chalecos antibalas y 40 máscaras antigas. Me entregan mi kit. Fue un momento de perplejidad para todos. Quiero salir corriendo. Esa sensación no se me quitó ni uno solo de los más de 180 días que estuve trabajando en las manifestaciones. El día más aterrador llega cuando me equivoco en una cobertura y le indico a mi motorizado José que se meta por una calle por la que no había que meterse. Había un edificio que estaba tomado por grupos paramilitares que intentan retenernos. Por suerte, José y yo logramos esquivarlos, pero Shakira, mi compañera de cobertura y fotógrafa, y su compañero motorizado quedan retenidos. Inmediatamente José y yo decidimos regresar para intentar negociar que los suelten. No hay tiempo para explicaciones. Comienzan los disparos y yo solo veo el destello de las municiones a los lados y escucho a José repetirme una y otra vez: señorita, eso es plomo, eso es plomo. Y yo le contestaba: José, sácame de aquí, sácame de aquí. Nos vaciaron una arma entera en los pies. Al poco tiempo, Shakira y su compañero también lograron salir ilesos de esa intimidación. Pero ese día decido que ya no quiero seguir arriesgándome. Había atravesado por lo menos 5 ocasiones en los últimos 2 años en las que me había enfrentado a armas de fuego. Las 2 que llevo más presentes en 2016. El 23 de octubre, grupos chavistas entraron de forma violenta y armada también a la Asamblea Nacional, amenazando a todos los que estábamos allí. A mí se me paró al lado un hombre con unos lentes, unas gafas oscuras, encapuchado y tenía una pistola en la mano. Ese día se convirtió históricamente en el segundo asalto a la Asamblea Nacional venezolana. Una semana más tarde, entraron a la redacción 2 hombres, también con pistolas, y nos amenazaron a todos de que si no hacíamos lo que nos decían, nos iban a matar. Nos encerraron en la sala de reuniones, pero por suerte ese episodio no pasó a mayores porque uno de mis compañeros logró tuitear que estábamos secuestrados. La prensa reaccionó. A estos 2 episodios se le sumaba mi carga emocional de que mi tío en el año 2015 había sido asesinado en su casa por unos menores de edad que entraron a robar. No fue político. No era político, era artista, pintor, escultor. Pero ese día, el de la calle equivocada, el miedo me ganó. Y el siguiente paso era claro, tenía que volver a empezar. O más bien, tenía que terminar, poner un punto y final para poder volver a empezar. Todo pasa en cuestión de 2 semanas. Me despido de mi familia y me mudo para España. En ese momento también hubo incertidumbres, pero es cuando me doy cuenta de la importancia de la red de conocidos. Mi antigua profesora de flamenco me recibe en el aeropuerto y vivo con ella unos días en Parla, un municipio a las afueras de Madrid. Me quedaba un poquito lejos, pero también me reencuentro con unos amigos de un máster que hice y una de mis amigas me ofrece una solución temporal para vivir.
era mucho más cerca del trabajo. Fue en ese momento cuando sentí que por fin comenzaba a construir una vida en la que los ladrillos los iba poniendo yo. Comencé de cero, pero no. Mi jefa, aquella a la que me había advertido lo de los 2 años en la asamblea, me ubica en la redacción de su periódico español. ¿Cómo se escribe en español en España? ¿Cómo se titula? ¿Cómo se hace fuentes? También las cosas pequeñas cambian, se cena a las 10 y se escribe en pretérito perfecto compuesto. Volví a comenzar. El reto afuera se me hace todavía grande, pero hay 2 cosas que me dan seguridad. La primera es ese enjambre de personas que se me han ido atravesando en el camino y que lo han ido marcando y que están en la agenda, ya sea por una entrevista, una cobertura, una amistad o alguna actividad académica. Y la segunda es entender la vulnerabilidad del ser humano y de la vida. Federico García Lorca decía en una conferencia en la que hablaba de la ciudad de Granada que para entender a esa pequeña ciudad había necesidad de empobrecernos un poquito y olvidar nuestro nombre. Un día que, confieso, me encontraba un poco frustrada por tantos cambios o quizás simplemente extrañaba mi casa, me informan de que el equipo del periódico en Venezuela había ganado el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa por la mejor cobertura noticiosa, justamente por la cobertura de las protestas del 2017. Lo comento en la redacción. Pero siento que se alegran, pero no entendían mucho por qué yo le daba tanta importancia. Y quizás no sabían, lo que no sabían era lo que había detrás de ese premio. El llanto de la madre de Juan Pablo Pernalete al llegar al ambulatorio que olía a bomba lacrimógena y a vinagre y encontrar el cuerpo de su hijo que había sido asesinado con un disparo a quemarropa de una bomba lacrimógena en el corazón. Juan Pablo tenía 20 años. O como los compañeros de la Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica Nacional, despidieron a su amigo y violinista Armando Cañizales con un concierto tras haber sido asesinado también por las fuerzas de seguridad del Estado, una semana más tarde, con una metra de metal. Tenía 17 años. Ese día en la redacción de Madrid recordé una mañana que amanecí con los ojos hinchados, llenos de ampollas y con poca visibilidad. El médico dijo que era emocional, cuando no quería seguir viendo aquel horror. Y un poco sola, enterada del premio, recordé a Lorca, olvidar nuestro nombre. Y es así como cada día vuelvo a empezar. En España tengo mucha suerte, la vida mejoró muchísimo, pero el año pasado mi papá se enferma, le da un cáncer que dura 3 meses en llevárselo y tengo que volver a Venezuela, a ese lugar del que prácticamente me sacaron a tiros, del que salí aterrada. Fui y volví. Se me ha quitado el miedo, sí y no. Cada mañana amanezco con un sustico en el corazón, en el estómago, hasta que mi mamá, que está en Caracas, escribe y se reporta en el grupo de la familia: buenos días, mis amores. Y es así como cada día, de alguna manera, vuelvo a empezar, aferrándome a mis seres queridos, a mis conocidos y a ese pequeño jardín interior. Y cada día trabajo trabajo para el mejor y para el peor escenario. Me levanto y reporto Venezuela al mundo, el mundo a Venezuela. Doy clases de fitness, bailo flamenco y ahora exploro el mundo de la publicidad para los medios de comunicación en España. Creo en lo que creía Paco de Lucía, profundamente creo en eso, en las 1000 horas de trabajo. Y hablando de Paco, pienso en otra gran flamenca, en Sara Varas, en una anécdota que contó por un espectáculo que presentó en París y decía que a los franceses, a los parisinos, les gustaba mucho el flamenco. Ella decía: no el espectáculo, el flamenco. Mientras tú en más riesgo estés, más les gusta. Yo me quedé con eso y siempre ahora imagino y fantaseo que si existe algún Dios, nos observa con una mirada un poco cómplice desde arriba, viendo cómo nos enfrentamos cada día a nuestros riesgos, a nuestros retos. Porque es que creo que se trata de eso, de que el riesgo es parte de la vida. Gracias.